Hay algo característico, tristemente, trágicamente diría yo, en lo común de las predicaciones al día de hoy en las iglesias cristianas. Lo común en las predicaciones en el día de hoy de las iglesias cristianas es que se centran en el hombre. Siempre se centran en decirle a las personas que pueden lograr sus sueños, sus metas, pueden ser felices y que Dios está allí para cumplirles ese sueño. Eso es básicamente y comúnmente lo que hoy en día se expresa desde los púlpitos de las iglesias cristianas. Es decir, la predicación se centra en el hombre y Dios es solo el objeto que puede llegar a hacer realidad esos sueños que tanto anhelas. Dios es aquel que puede solucionar tu problema familiar, tu problema económico, tu problema de salud. Esa es la predicación al día de hoy. Y la gente sale muy motivada de las iglesias porque tiene un canal que va a cumplir sus sueños. Eso es trágico, porque se centra en el hombre y no se centra en Dios. De allí la importancia que tiene este párrafo 2 que vamos a estudiar del capítulo 2 de la Confesión de Fe, porque nos habla acerca de la relación de Dios en torno a sus criaturas. Y de una forma maravillosa deja bien posicionado quién es Dios y quiénes son sus criaturas. Acuérdense, hay algo importante en el estudio de la Confesión de Fe. Uno de los objetivos que vimos en la primera clase en el estudio de la Confesión de Fe es que las personas sepan a qué tipo de congregación están asistiendo, para que salgan corriendo o para que digan, ok, yo veo que es la congregación, la iglesia, que profesa la verdad que veo que surge de las Escrituras. Y ese es un propósito, es decir, si alguien quiere permanecer en esta congregación y ser miembro de ella, tiene que entender que desde el púlpito se centra la predicación como debe ser en Dios y no en el hombre. Leamos por favor el párrafo 2 del capítulo 2 de la Confesión de Fe. Dice así: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y de los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiere demandar de ellos. Este párrafo se enfoca, es como un abrebocas, podríamos decirlo así, de lo que vamos a ver en el siguiente capítulo de la Confesión de Fe, en el capítulo 3, que habla sobre los decretos soberanos de Dios, y en el siguiente, el capítulo 4, que habla de la providencia de Dios. Pero es muy buen abrebocas y está muy bien posicionado, porque, vuelvo y repito, coloca en su sitio quién es Dios y quiénes son sus criaturas. ¿Cuál es el objetivo de la existencia en el universo creado por Dios? Aquí hay varios aspectos que vamos a tomar de este párrafo en torno a esa relación de Dios y sus criaturas. El primero de ellos, y es lógico, es fácil de entender, es su independencia en torno a las criaturas. Y básicamente lo que enseña es que Dios no depende nada de su creación. Algo vimos la semana pasada, cuando vimos el atributo de la aceidad o independencia de Dios, es que Dios no necesita de la creación para ser Dios. Y aquí en el inicio de este párrafo enfatiza esa verdad. Dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida,
gloria, bondad y bienaventuranza es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Este inicio del párrafo inicia diciendo, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida. Dios es el único ser que no depende de nada ni de nadie para su existencia. Dios es el único ser que tiene vida en sí mismo. El único ser que tiene vida en sí mismo. No hay otro ser. Solo Dios tiene vida en sí mismo. Así que la independencia que remarca este párrafo iniciando es en torno a su existencia. Dios no depende de ninguna de sus criaturas para existir. No hay otro ser como Dios. Los demás seres creados dependen de Dios para su existencia. No tienen vida en sí mismos. Si nosotros estamos parados en este momento, hablando, desarrollando alguna actividad, es porque Dios nos está dando la vida. Sin Él no existiríamos ni nada de lo que hay en el universo. Nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente en Juan capítulo 5, versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es un atributo divino. No existe otro ser que tenga vida en sí mismo. Nosotros no estamos viviendo porque tengamos buena salud. Nosotros no estamos viviendo porque nos cuidemos mucho en ciertos aspectos. Nosotros tenemos la vida porque Dios nos la está dando. El universo existe porque Dios lo sostiene. Nada hay en su creación que no dependa de Él, que mantenga las propiedades y características que tiene, es porque Dios sustenta que se tengan esas propiedades. Cuando nosotros enfatizamos esta propiedad de Dios, alguien puede decir es una propiedad lógica, pero muchas veces no se ha pensado en ello. El punto importante es contrastar quiénes son entonces sus criaturas. Las criaturas de Dios no tienen vida en sí mismo, dependen de Dios para existir. El salmista dice en torno a las criaturas de Dios, en que escondes tu rostro, hablando de Dios, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Hay un contraste inmenso entre quién es Dios y quiénes son sus criaturas en torno a su independencia de existencia. El hombre no es independiente de Dios en torno a su existencia. Si vives porque Dios le da esa capacidad de vivir. El apóstol Pablo, hablándole a los filósofos de Atenas, les decía lo siguiente en Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, no lo tengo en pantalla. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, dice, el apóstol Pablo a los filósofos de Atenas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si de alguna cosa necesitase, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de la creación para existir, pero la creación sí necesita de Dios para su existencia. El apóstol Pablo en Colosenses 1:17 dice, y Él es, hablando de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten, dependen de Dios para vivir, para existir, para mantener las propiedades que tienen. El autor de Hebreos dice en Hebreos 1:3, también hablando de nuestro Señor Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Dios quitase este sustento, toda la creación dejaría de ser. Toda es toda. Una roca perdería sus propiedades y dejaría de ser.
pero Dios tiene subsistencia en sí mismo. La criatura depende de Dios, pero Dios no depende de la criatura para su existencia. Él era Dios, glorioso, maravilloso, antes de que existiera la creación. Muchas personas tienen el concepto de que Dios creó porque se sentía solo, porque necesitaba que alguien lo adorase y por eso creó el universo. No, Dios era un Dios glorioso antes de su creación. Es eternamente glorioso. Si Dios se necesitase de la creación para ser glorioso, bendito, majestuoso, entonces Dios no era un ser perfecto. Pero la Escritura nos enseña que Él es perfecto y que es inmutable, no cambia. Sus perfecciones son eternas. Así que también este párrafo enfatiza que Dios no depende de nada ni de nadie, no solo en torno a su existencia, sino en torno a su gloria. Dice esa parte inicial del párrafo 2, teniendo Dios en sí mismo, y empieza a hablar de vida, pero también dice toda gloria. Y después dice, no tiene necesidad de sus criaturas para ser glorioso. Antes de ser lapidado, Esteban profesa acerca de Dios, lo llama el Dios de la gloria. La expresión gloria nos enseña que Dios es pleno en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para ser feliz, bendito. Dios no necesita de la creación para estar pleno en sí mismo. Si necesitase de la creación para estar pleno en sí mismo, no fue perfecto en algún momento de su existencia. Y Él es inmutable, Él no cambia. Dios no necesita de la creación para ser bendito, glorioso, majestuoso, feliz. El Señor Jesucristo nos enseña esto cuando ora a su Padre en Juan capítulo 17, versículo 5. Él oraba diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios no creó el universo porque estuviera solo y porque no era pleno. Creó el universo porque le plació crearlo. Tiene un objetivo con ello, pero no porque le fuese necesario el universo para que Él fuese glorioso. La gloria de Dios ni aumenta ni disminuye por la acción de los hombres. La gloria de Dios es perfecta antes de crear y después de crear, y será perfecta por toda la eternidad. Así que el hombre no aumenta la gloria de Dios. Elifaz, uno de los amigos, entre comillas, de Job, le expresaba la siguiente verdad a Job. Job 22, versículos 2 y 3, leo de Nueva Versión Internacional. ¿Puede alguien, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que seas un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? La respuesta retórica claramente es no, ninguna. Y aquí son atributos que una persona creyente podría decir, con esto magnifico la gloria de Dios. No, la gloria de Dios no aumenta ni disminuye por las acciones del hombre. Su gloria no depende de ninguna de sus criaturas. Si alguna criatura, si el hombre quiere gloriarse en algo, gloríese entonces en conocer a Dios. En eso puede gloriarse el hombre. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Dios no depende de nada ni de nadie en torno a su bendita gloria. A la pregunta que debe surgir, ¿de alguna manera entonces nosotros podemos glorificar a Dios? ¿Hay alguna manera entonces que nosotros podemos glorificar a Dios? La respuesta es, podemos agradar a Dios de una manera. Ya vimos que la Escritura, en la pregunta retórica de Elifaz, dicen que nosotros en nada aumentamos o quitamos la gloria divina. Pero nosotros sí de alguna manera podemos agradar a Dios, que debe ser el propósito de nuestra existencia. ¿Tú te has preguntado por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Cuál era el objetivo que Dios hubiese creado al hombre a su imagen conforme a su semejanza? El objetivo es que en medio de su creación hubiese una criatura que mostrara los atributos divinos. Así que sí, hay una manera en que podemos ser agradable a Dios, reflejando los atributos divinos de nuestro Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de la ciudad de Éfeso, más bien de las iglesias del Asia Menor, les dice que cambien su vida, despójense del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y revístasen del hombre de justicia creado según Dios. Es decir, que refleje quién es Dios. Y en el capítulo 5, versículo 1, les dice directamente a esos creyentes, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el versículo 2 de Efesios 5 da un ejemplo de cómo podemos imitar a Dios. Y nos coloca al modelo a seguir, a nuestro Señor Jesucristo, hombre plenamente Dios. Dice en el versículo 2 Pablo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y al final del versículo 2 dice, el resultado que eso tiene en torno a Dios. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que a la pregunta, ¿podemos de alguna manera glorificar a Dios? La respuesta es, podemos ser agradables a Dios, con una vida que refleje los atributos divinos de Dios en medio de la creación. Es muy importante las palabras del comentarista de los comentarios bíblicos, J.E. Williamson, que dice, Dios es el gran original. Todo lo demás, de alguna forma u otra, es un mero reflejo de Él. Tan simple es esta gran realidad, pero rara vez vemos que el hombre la capte conscientemente en su pensamiento, como si necesitase de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, como dice Pablo en Hechos 17:25. Como si alguien pudiera hacer algo que le beneficiara. ¿No es perfectamente evidente que la criatura nunca podría aspirar a algo más excelente que el reflejar a Dios como su imagen? ¿Cómo puede una imagen añadirle algo a lo que refleja? La verdad inevitable es que solo Dios es de por sí realmente algo y el hombre es de por sí nada, pues depende completamente de Dios. Depende completamente de Dios. Así que el inicio de este párrafo 2 es maravilloso, fundamental, coloca en la posición que debe colocar a Dios y a la criatura. Tristemente, vuelvo y digo y enfatizo, al día de hoy la enseñanza es antropocéntrica, centrada en el nombre y no centrada en el magnífico Dios que nosotros tenemos. Aquí coloco la gráfica de un hombre común, un hombre que refleja el pensamiento de los hombres. Voy a vivir para mi gloria. Ese es el pensamiento común de los hombres. El pensamiento común de los hombres no es cómo agrado a Dios, cómo puedo glorificar con mi vida a Dios.
Ese no es el pensamiento de los hombres. El pensamiento de los hombres es: voy a vivir para mi gloria. ¿Cómo puedo aumentar el gozo en mi vida? Ese es el pensamiento común de los hombres. Ahora, este ser que representa a los hombres ha olvidado algo fundamental, y es que es una criatura. Eso es algo que no está en el pensamiento común de los hombres, que es una criatura. Y cuando decimos que es una criatura, lo que estamos enfatizando es que tiene un creador. Y esa criatura no se ha puesto a pensar que el creador tiene un objetivo con su creación. Siempre hago esta analogía porque fue mi desempeño anterior después de centrarme en la predicación de la palabra, en el estudio de la palabra del Señor, en el ministerio al cual el Señor me llamó. Yo soy ingeniero de sistemas, me especialicé en desarrollo de software y siempre hago esta analogía. Cuando yo desarrollaba un software para una empresa, un programa de computación, si el usuario de ese software trataba de utilizar la aplicación para algo distinto a lo cual fue diseñada o creada, pues era un total desastre esa aplicación. Lo mismo sucede con una criatura. Si la criatura no vive bajo el objetivo por el cual fue creado, es un completo desastre. Y la criatura no se ha puesto a detener a pensar: ¿qué es eso? Una criatura. Hay un creador que tiene un objetivo con su creación. Así que el segundo aspecto que podemos sacar de este párrafo 2 del capítulo 2 es el dominio de Dios sobre sus criaturas. El párrafo dice: Él, Dios, es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Somos criaturas, tenemos un creador y el creador tiene un objetivo con nuestra existencia. La creación por entero tiene un objetivo: manifestar la gloria de Dios, reflejar la gloria de Dios. Ese es el objetivo que tiene la creación. Por eso el apóstol Pablo, al llegar al fin de la exposición de lo que es el Evangelio, expresa lo siguiente en Romanos 11:36: porque de Él, hablando de Dios, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo, al finalizar la exposición del plan de redención, de volver a colocar al hombre en el objetivo, en esa imagen que perdió, manifiesta que todo es de Él, del Creador, por Él, que es el sustentador, y para Él. El objetivo de la creación es manifestar su bendita gloria. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, no lo tengo en pantalla, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, y da una razón para ello: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el creador. Él tiene un objetivo con su creación: manifestar en su creación su bendita gloria. El hombre más poderoso de una época determinada en la tierra, Nabucodonosor, tuvo que confesar lo siguiente, y Daniel capítulo 4, 25 nos lo enseña. Él tuvo que aprender lo siguiente: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y más adelante expresa: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él tiene dominio, Él es el creador. De Él depende la existencia de las criaturas y Él tiene un objetivo con su creación. Así que esto
nos coloca en la posición real de el objetivo de nuestra existencia. Cada persona, cada ser que vaya no tras ese objetivo de la existencia va a encontrar una insatisfacción dentro de su ser. El tercer aspecto que podemos tomar de este párrafo es su conocimiento absoluto de sus criaturas. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 17, versículo 28, porque en Él vivimos, en Dios, y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Detente a pensar un momento en eso que expresa Pablo en Hechos 17, 28. En Dios vivimos, nos movemos y somos. Un Dios donde sus criaturas dependen de Él para existir. Un creador que tiene un objetivo con sus criaturas, manifestar su gloria. ¿Habrá algo que no conozca en torno a su creación? ¿Habrá algo que Él no conozca en torno a sus criaturas? ¿Tiene el hombre pensamientos ocultos a Dios? Es imposible en torno a esta creación. No podría existir. En Él vivimos, nos movemos y somos. Por eso el párrafo continúa diciendo, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. No hay nada que coja por sorpresa a Dios, como si no supiese que fuese a acontecer. Es imposible en un universo donde las criaturas dependen de su existencia de Él. Él las sostiene. Como dice el apóstol Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Es imposible. Ahora, tristemente, se enseña comúnmente en los púlpitos una independencia en el pensamiento del hombre en torno a Dios. Es imposible. Dios es omnisciente. Él lo conoce absolutamente todo. El autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, es decir, que esté siempre desnuda ante Él. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No, es que Dios no conoce las decisiones que el hombre llegue a tomar. En un universo creado por Dios es imposible. Todas las criaturas dependen de Él, en su existencia. El Salmo 147, versículo 5 dice que el conocimiento del Señor es infinito. Infinito. No tiene ningún límite. Hechos capítulo 15, en ese concilio de Jerusalén, Jacobo, hablando acerca de algo que para los judíos era un gran misterio, que los gentiles también serían llamados pueblos de Dios, expresa lo siguiente. Dice el Señor, y tomando Jacobo pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, porque no hay nada oculto para Él. Y el Señor Jesucristo, a algunos que decían creer en Él por las maravillas que Jesucristo hacía, Jesucristo decía en Juan 2, 24 y 25, en cambio Jesús no les creía esa falsa confianza en Él, esa falsa fe en Él. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano, dice Nueva Versión Internacional. No hay nada oculto para Dios, absolutamente nada oculto para Dios. Ahora, la pregunta, ¿por qué no hay nada que Dios no sepa? ¿Por qué no hay nada que Dios no sepa? Es que Dios es perdónenme la expresión, es clarividente en ver lo que va a acontecer en el futuro.
Es que Dios puede ver el futuro como si estuviera viendo el presente. Es que hay una dimensión paralela a la que estamos viviendo en un presente donde Dios pueda ver lo que está aconteciendo ya en el futuro. Muchas veces se expresa de esa manera cuando se habla de la omnisciencia de Dios. Eso es equivocado. No, Dios sabe absolutamente todo porque Dios ha decretado todo. Y eso es precisamente lo que veremos en el capítulo siguiente. El decreto de Dios. Todo lo que ha acontecido, todo lo que está aconteciendo y todo lo que acontecerá es porque Dios lo ha decretado. Así que Él puede hablar de lo que va a acontecer porque Él lo decretó. En Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 11, hay una palabra muy importante en torno a esta verdad. Contrastando los falsos ídolos, la incapacidad de ellos, Dios dice a través del profeta Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente a la ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. No hay nada oculto en esta creación, en torno a Dios, porque todo lo que acontece en esta creación es porque Dios lo ha decretado. No hay nada oculto para Dios. De allí que es importante que la confesión de fe, a continuación, nos hable acerca de sus consejos, su santidad total entre los consejos, sus determinaciones en torno a todo lo que existe. La confesión sigue diciendo: es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. La palabra santísimo tiene una principal connotación y significa separado. Eso es la principal connotación de la palabra santísimo. Ahora, separado principalmente del pecado. Pero la palabra santísimo significa separado, y en torno a los decretos divinos, lo que expresa la confesión es que Él no ha decretado lo que ha de acontecer, las cosas que van a suceder, no las ha decretado siendo cohibido, presionado por algo en torno a sus criaturas. Él es santísimo en torno a sus consejos. Dice, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Él lo ha hecho porque así le ha placido. No hay nada que las criaturas y Él previendo que sucedería, no, sino que Él determinó que fuese de esa manera. Por eso encontramos pasajes enfatizando esa independencia de Dios en torno a hacer y que todo lo que hace Dios es bueno. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca firme, inamovible. Cuando se habla de Dios como roca es que no cambia, es algo establecido. Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Todas las determinaciones de Dios son correctas, perfectas. ¿La criatura podrá poner en duda las determinaciones de Dios? Isaías capítulo 45, versículo 19 dice: yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Romanos capítulo 7, versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y escúchame esto, porque tristemente también desde los púlpitos se les enseña que el hombre puede quejarse delante de Dios por los acontecimientos. A veces es común escuchar trágicamente que estuve peleado con Dios,
que estuve bravo con Dios por lo que aconteció y que ya me reconcilié con Él. Eso es no conocer quién es nuestro majestuoso Dios. Samuel Waldron, comentarista de las Confesiones de Fe, dice: cuestionar las decisiones de Dios es profanar con mentes y manos impuras las obras de lo absolutamente santo. Cuestionar lo que acontece, los decretos divinos, es profanar con mentes y manos impuras las obras de lo absolutamente santo. Ahora, ante los reclamos de injusticia por los decretos divinos, ¿cómo responde Dios? Y coloquemos el ejemplo bíblico, real, de alguien que le aconteció lo absurdo. A alguien que le aconteció lo demente. En un momento de su vida pierde todo, siendo un hombre temeroso de Dios. En un instante de su vida lo pierde todo. Job. Ahora, ¿cómo responde Job? ¿Cómo responde más bien Dios a Job de por qué le aconteció lo que le aconteció? Dios no responde a Job. Lo que hace Dios es colocar a Job delante de él hacia el final del libro de Job y decirle: yo soy Dios, tú eres una criatura. Eso es lo que hace Dios. Yo soy Dios, tú eres una criatura. Ahora, a Job le bastó esto. Fue suficiente para Job. En Job capítulo 40, versículo 2 dice: Dios, diciéndole a Job, ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. En el versículo 8 dice: ¿vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Job responde sabiamente. Dice: de oídas había oído hablar de ti, como sucede con muchas personas al día de hoy que dicen adorar a Dios, pero no conocen la majestuosidad de Dios y temerariamente abren su boca frente a Dios. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, en torno a la doctrina de la elección y predestinación, el apóstol Pablo se adelanta al comentario de: no es justo que Dios destine a unos para salvación y a otros los deje en su camino de condenación. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 19, le dice a aquel que hace ese cuestionamiento: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, dice el apóstol Pablo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero para hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Básicamente, cuando alguien cuestiona los decretos divinos, los acontecimientos de la vida, Dios responde: tú eres una criatura, yo soy Dios. No responde, no da explicación ninguna. La respuesta es siempre la misma: tú eres una criatura, yo soy Dios. Así que la respuesta apropiada al entender quién es Dios, su majestuosidad, la respuesta apropiada de sus criaturas la refleja el final de este párrafo 2. Dice: a Él, a Dios, se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de
ellos. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice o expone que aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué es lo que recibe? Siervo inútil, lo que debías hacer, hiciste. Nosotros, ante nuestro Dios, debemos obediencia y adoración. Cuando Job, al inicio del libro, antes de la llegada de sus amigos para crear todo este conflicto que vino adicional en torno a Job, antes de la llegada de sus amigos, Job expresa las palabras más perfectas en torno a cómo se debe responder a Dios en medio del dolor. Job dice en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando David muere su hijo, él ruega antes de que muriese que el Señor le conceda la vida. Pero muerto el niño, ¿qué hace David? Se levanta, se baña, se viste y va a adorar a Dios. Esa es la respuesta apropiada de la criatura que conoce la majestuosidad de su Dios. Apocalipsis 5, y con esto cerramos. Preguntas hacia el final de la prédica pueden acercarse a mí. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 12 al 14, expresa lo siguiente en la visión que tiene Juan, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, esto es maravilloso, es el final de la historia de la redención y todo lo creado va a expresar lo siguiente: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que el párrafo 2 nos presenta la correcta posición entre Dios y su creación, tristemente tergiversada al día de hoy. Vamos a orar.